¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que estés escuchando este programa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tómalo Derecho con Cristal Matos y aquí nuestro aliado y amigo. Mauricio Molina para servirle a usted. ¿Qué tal? Bienvenidos. En este episodio vamos a hablar del feminismo, qué es el feminismo, cuáles son las formas del feminismo, cuáles son los tipos del feminismo, qué tanto se ha ganado con el feminismo en el mundo, en México y bueno, un poquito de historia, ¿no? Y las herramientas legales para poder hacer valer cualquier denuncia que tengas en contra de algún motivo de violencia o de abuso en contra de las mujeres. Es importante que promovamos la cultura de la denuncia debido a que muchas veces estos datos estadísticos que leemos que son tan abrumadores no tienen como que la especificación de que si se denunció o no. Y por eso hay que promover la cultura de la denuncia. Entonces, vamos a tener ahí direcciones, teléfonos y todo el tema con respecto a dónde tienes que acudir, hablando de Mérida, Yucatán, y también recomendarte en tu ciudad a qué instancias puedes acudir, ¿no? Así es, pues vamos a empezar con el tema. Creo que ya deben aparecer en sus pantallas unas diapositivas que hoy, esta vez nos encargamos de estudiar muchísimo, ¿no? Entonces, para platicar un poquito más acerca del tema. ¿Por qué el 8 de marzo fue un día tan crucial y tan polémico, digamos que para nuestro país? Bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, como ya es bien sabido. Si alguien no sabe por qué se celebra el 8 de marzo a nivel internacional, o sea, a nivel mundial, como el Que lo Día de la Mujer, googleé, bueno, que lo googleé. además de googlearlo, también les vamos a dar una breve información al respecto. El 8 de marzo se celebra internacionalmente, bueno, no se celebra, perdón, se conmemora a las mujeres debido a sucesos que pasaron en 1908 en una fábrica de algodón en Nueva York, donde las mujeres empezaron a organizar exigiendo pues mayores derechos, las jornadas de trabajo que sean menos pesadas, el mismo salario que los hombres, etcétera, ¿no? Entonces empezaron a hacer huelgas dentro de los establecimientos de las fábricas y bueno, el patrón, el dueño de, digamos que el dueño de las fábricas, pues opta por encerrarlas, dando como resultado la muerte de 129 mujeres, ¿ok? Entonces, a consecuencias de estos hechos, más adelante, conforme va avanzando el feminismo en la historia mundial, en 1910, el 8 de marzo, bueno, se fija o Clara Zetkin, líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y más adelante, en 1977, gracias a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se designó como oficialmente, de manera internacional, el 8 de marzo como el Día de la Mujer, ¿no? Como una especie de conmemoración a estos actos. Bueno, Correcto, si así es. entramos un... Ay, perdón. No, adelante, adelante, colega. Si entramos un poquito más en historia, bueno, no en historia, vamos a definir qué es el feminismo. Creo que tenemos varios conceptos erróneos acerca de qué es el feminismo y qué te hace más o mejor o menos, bueno, hay muchos tipos de feminismo y no por uno u otro, pues vamos a decir que eres más o menos feminista. Como definición tenemos que el feminismo es aquel movimiento político, aquel movimiento social bueno, el que busca la exigencia de la igualdad de los derechos de la mujer bueno, con los hombres, ¿no? Como definición, dice que es el movimiento social que exige para las mujeres iguales libertades y derechos que para los hombres y busca eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. También es una teoría social política con más de 3 siglos recorridos. Si nos vamos a un poquito de tecnicismo, se dice que el feminismo proviene de las siglas femina, que significa mujer, y el sufijo ismo, que declara un movimiento o una corriente. Entonces, para aclarar, el feminismo no busca la superioridad de la mujer frente a los hombres, sino que busca la igualdad de los derechos. Y podemos creer que
En la actualidad ya estamos como en ese punto, pero pues digamos que invocando la progresividad de los derechos humanos, todavía no alcanzamos el punto de igualdad respecto a los derechos o respecto a, pues sí, a los derechos humanos que debemos de tener como mujeres. No sé si querías aportar algo, perdón. Pues no, porque no me dejaste hablar y como es un tema del feminismo, pues no voy a hablar porque obviamente yo colaboro en la manera en la que todo pueda ser de acuerdo a los derechos de la mujer y siempre estamos en materias largas. Entonces, si quieres, yo aquí nada más me quedo viendo todo el programa y ya tú hablas todo el tiempo, no pasa nada, no te preocupes. Cálmate, claro, no, a ver, este programa no queremos ponernos aquí agresivos, gracias, porque luego me acusan de demasiado liberal. Entonces les decía, ya que no quieres hablar y este va a ser solo mi programa, No, perdón, qué colega, perdón. bueno. Esta es una actitud que no que no deben de hacer los hombres para que vean, no se pongan de víctimas, ¿ok? No así debe de ser. Entonces, empecé con un ejemplo de cómo no deben de comportarse los hombres con respecto a este tema, sino hay que tener una mentalidad abierta, así como mis entradas, la mente abierta siempre para poder sobre este tema, ¿verdad, colega? Adelante, Así es, yo creo que tú vas en las estadísticas, ¿no? También te toca. así es, todavía voy a hablar un poquito acerca de por qué es importante este movimiento en nuestra actualidad. Si hablamos de cuestiones de estadísticas a nivel mundial, tenemos que cuestiones de dinero o nuestra paga, vaya, de acuerdo con la ONU, para el 2017 todavía teníamos digamos que la forma de pago, pues todavía tenía para las mujeres ganaban aproximadamente menos del 20% que los hombres. Es decir, los hombres ganaban 100, pues las mujeres ganaban 80, ¿no? A esto se refiere. Y en el mundo, una de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física y o sexual a lo largo de su vida. Si nos enfocamos a estas estadísticas en México, pues tenemos que 3 de cada 5 mujeres en el país sufren de violencia, ya tenemos diferentes tipos de violencia, no solo es la física, también tenemos violencia emocional, sexual, económica o patrimonial. Y bueno, si hablamos de cuestiones de los llamados feminicidios, decimos que son 10 casos diarios de asesinatos de mujeres y estos casos también son casos que sí tiene conocimiento nuestras autoridades. También existe una especie de cifra negra que le llaman, según lo que estuve investigando, que dice que alrededor, hablando un poquito acerca de estos cálculos, se entiende que son aproximadamente 20 muertes de mujeres diarias. Porque esto es, digamos que hablar de estas estadísticas nos da como resultado que si bien sí hemos avanzado un poco históricamente, todavía quedan muchas agresiones o quedan muchas, digamos que mucha desigualdad entre las mujeres y los hombres, ¿no? Este, hemos avanzado, sí. Bueno, ahorita por las cuestiones de la pandemia, los índices de violencia y los índices de muerte también de mujeres aumentaron, pues debido a que se encontraban en casa con el agresor y bueno, y estas otras cosas, ¿no? Y bueno, esto es un poquito de antecedente de qué es el feminismo y por qué es importante el feminismo. Vamos a hablar también un poquito, como les decíamos, acerca de estas corrientes históricas, estas llamadas olas históricas que van a definir al feminismo. Es más, compañero, amigo, es tu oportunidad. Adelante. Gracias por cederme los micrófonos de este espacio comunicativo, jurídico, legal, que siempre tiene la idea de enseñar, de compartir a través de una perspectiva fresca. Y en ese tenor, me permito informarles a todos ustedes, oyentes y oyentas, máxime que esta información ya la tengan en sus conocimientos cognitivos. Nunca está de más hacer un engrosamiento en cuanto a la información que tienen en cuanto al feminismo, por lo que la primera ola del feminismo surgió a mediados del siglo XVIII, ¿ok? O sea, hace ya un tiempecín, en torno a la polémica sobre la naturaleza de la mujer y la jerarquía de sexos. Estas pensadoras indagaron acerca de la educación y de los derechos de la mujer y cuestionaron los privilegios masculinos, afirmando que no son una cuestión biológica y o natural. Las autoras de referencia son Pauline de Bar, Olympe de Gaux y Marie Wollstonecraft. Esta última, autora del famoso
texto Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, un punto de partida fundamental para cambiar el pensamiento de la época. Y ojo con esto, desde 1792 hay esta ola de información, de conocimientos que se han publicado, de documentación, de libros, de luchas, y 200 años, 300 años después, bueno, más o menos, sí, casi 150 años después, aproximadamente, 130, 140, no hay eh, un resultado positivo, o sea, hay mucho por trabajar todavía. Entonces, este programa, más que enseñarte sobre una lista de historia o una lista de acontecimientos que hemos vivido con respecto al feminismo, es para que hagamos juntos conciencia, para que dejemos de pelear, para que dejemos de discurrir en opiniones del Facebook y de las redes sociales, donde no llegamos absolutamente a nada, y nos unamos en esta lucha que de alguna manera es de todos, porque todos tenemos mamá, todos tenemos hijas, todos tenemos hermanas, amigas, entonces compañeras de trabajo, por lo que vaya, pues del año 1792 a la fecha, al 2021, pues han pasado muchísimos años y no es como que hayamos visto muchos cambios. Definitivamente sí se ha avanzado, y ahorita vamos a hablar de ello, pero hay mucho por trabajar, ¿no? A finales del siglo XIII, un poquito antes, también Guillermín de Bohemia planteó crear una iglesia de mujeres. Y de estas estadísticas, si tú investigas en Google, en libros, en videos, en documentales, te van a salir también estos datos. Son datos muy recurrentes, ¿no? Esto es para obviamente tener un punto de partida a partir de cuando se tienen las estadísticas de que las mujeres comenzaron a luchar, comenzaron a levantar la voz, y de alguna manera en nuestra cultura, yo no puedo dejar de compartir mis creencias. Yo no quiero radicalizar a los demás en cuanto a mis creencias, pero tengo un punto de vista que parte a raíz de mis creencias religiosas. Yo soy una persona creyente, y mi religión, perdón, pues digamos como que se fundamenta en una situación muy diversa a la que muchos están compartiendo y comentando, muy diferente, pero eso no quiere decir que yo quiera imponerles a todos mis creencias, ¿no? O sea, yo tengo que respetar que hay personas que no tienen las creencias que yo tengo religiosas, y por lo tanto debo de aprender a convivir con las otras creencias, respetándolas siempre y promoviendo siempre la justicia desde mi parte de licenciado en Derecho. Eh, entonces, es un poquito de lo que quería compartir, colega. Más o menos, tú podrías compartirnos de las sufragistas, ¿no? Que es un Claro que movimiento sí. que tiene mucha, mucha información también en redes sociales, en internet, pero pues vaya, este es un poquito de lo que yo quería compartir en cuanto a mi perspectiva personal y en cuanto a los datos históricos que iniciaron el movimiento feminista, que hasta la fecha pues ha tenido muchas vertientes y ramificaciones, ¿no? Así es. Muy bien, pues eso fue gracias. Esto fue como un poco la primera ola que manejabas, y después nos vamos a la segunda ola, que, bueno, como comentábamos al inicio, no quiere decir que solamente estos actos hayan sido como tendientes, o los actos sean actos, digamos que aislados, que generaron el feminismo, sino que se tratan de actos, o sea, son muchos actos, pero cronológicamente o históricamente estos fueron los más importantes. Cuando la segunda ola, estamos hablando de las llamadas sufragistas, que como bien sabemos, sufragio se refiere al derecho del voto, ¿ok? Entonces, pues históricamente antes las mujeres, como pues éramos, digamos, que no teníamos derecho a, por ejemplo, votar, y empieza este grupo de mujeres, este movimiento de las sufragistas inició en Estados Unidos e Inglaterra. Los países Se anglosajones escucha son muy los mal que... eso, se escucha muy mal, perdón que te interrumpa, amiga, pero se ¿Qué escucha muy pasó? mal, ¿no? O sea, que no tenían derecho a votar, o sea, no manches, y como que ya lo contamos como un dato estadístico del pasado histórico, pero dices, o sea, ¿cómo que no tenían derecho a votar? ¿De verdad era esto? O sea, ahorita no te lo puedes explicar por lo que vivimos, ¿verdad? Pero no manches, o sea, es algo muy importante. Perdón, ya continúa, era mi impresión. Ok, pero, bueno, pues quiero que en parte a los cuestionamientos de por qué o cuáles son o no las formas para luchar por los derechos. Aquí podemos ver en las imágenes, los que tengan imágenes, si no, hay proyecciones de imágenes acerca de estos movimientos de las sufragistas.
que eran mujeres, empezaban, como les decía, de cuestiones del élite, empezaban a hacer estas protestas. Aquí, digamos que el feminismo toma un, diga, una versión más activa, o sea, ya no es solo a partir de mis cuestiones de mi inteligencia o cuestiones de libros, como platicabas en la primera parte de la ilustración, que empiezan a publicar libros o tratados acerca de los derechos de las mujeres, sino aquí las mujeres dicen, oye, no, o sea, yo, ¿por qué no te puedo tener un derecho al voto? ¿Y por qué tú, hombre, tienes que decidir, si ya decides sobre mi cuerpo, ya decides sobre prácticamente mi mente, ¿por qué no puedo decidir yo a través del voto? ¿No? Entonces, de hecho, la lucha por el voto es como un camino para buscar el derecho a las demás cosas, ¿no? O sea, digamos que la ideología es, voy a tener primero el voto, el derecho a poder votar, y esto va a traer consigo, en consecuencia, que pueda adquirir mayores derechos. Como les decía, aquí empezamos a ver un movimiento más activo de las marchas, ya tenían marchas, hubieron las llamadas pintas que hoy conocemos, habían incendios y por ahí leí en alguna nota que habían algunas cosas más drásticas que hasta hacían pipí en algunas protestas, en algunas plazas. De esa parte no estoy muy segura, pero bueno, de las otras sí, como en señal de protesta. Les decía, esto empezó en los países anglosajones, en las élites, o sea, de las mujeres de clase que tenían un poco más de educación, que tenían un poco de más acceso a la educación. Y en 1910 aproximadamente, en los países como Estados Unidos e Inglaterra, adquieren el derecho al voto. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Latinoamérica, si estamos hablando de México, México tiene, digamos que el derecho al voto para las mujeres se adquiere hasta 1953, que nosotros las mujeres tenemos el derecho de acceso, bueno, de votar, y también el llamado sufragio inverso, que es prácticamente que seas votado, ¿no? O sea, ya podemos ser partícipes de las elecciones y bueno, ya pueden votar por uno, ¿no? Entonces, como bien dices, es impresionante, puede sonar como, como históricamente raro de por qué estamos hablando de que somos pues un sector discriminado, efectivamente, y a lo largo de la historia, pues hemos batallado y luchado por adquirir estos derechos. Nos Así vamos es. entonces a la tercera hora. Sí, y solo para hacer una aclaración, de 1792 a la actualidad son 229 años, dije como 150, saqué mal mi cuenta y me estaba perturbando el hecho de que dije mal mi suma. No te Ya, bueno, pues preocupes, ni siquiera las conté. Ok. no, pero la gente que escucha va a decir, oye, este vato no sabe sumar, o sea, ¿qué onda? No sabe Se restar. nota que es abogado, va a decir. No, y bueno, pues 229 años a la fecha y pues hay mucho por hacer. Yo creo que estamos en buen camino, se han logrado cosas, hacen falta muchas, pero ahí vamos, ¿no? La tercera ola llegó en la década de los 60 con el movimiento hippie. Lo digo de cariño porque yo tengo un hippie de closet, bueno, no es de closet, la verdad, está muy, muy a flor de piel. Y hay distintas opiniones respecto a su finalización, mientras que algunos sostienen que sigue vigente todavía, otros afirman que finalizó en los años 80, o sea que solo duró 20 años, y va desde las políticas públicas que reivindican a la mujer hasta el fin del patriarcado. Acabemos con el patriarcado. Abajo. En este movimiento en este movimiento fueron fundamentales los anticonceptivos porque le otorgaron el poder del control de la natalidad y la liberación del goce sexual no atado a la reproducción, y el divorcio se hizo ley en muchos países. Te voy a ser honesto, a mí esto me causa un conflicto por mis creencias, pero o sea, la verdad es que yo abro mi mente para dar una información que sea neutra, que no sea imparcial. No porque yo no piense en que la reproducción deba de ser solamente para tener hijos, ¿no? Claro que no. O las relaciones sexuales, pero al decirlo así, ¿no? Como que de una manera tan abierta, te quiero confesar, ¿no? Que toda la cuestión que yo tengo como hombre, mi educación, mi cultura, sería mentira decir que yo, ay, no, yo lo veo normal, o sea, sí me suena como que me mueve, ¿no? Y quiero confesarlo porque
creo que no quiero postrarme aquí como una persona hipócrita que diga, ay, sí, yo lo veo súper normal y no, o sea, la realidad es que yo soy una persona que es de provincia, que ha tenido una familia muy conservadora y que no sé si sean machistas o no, no quiero juzgar a mi familia, por supuesto que no, pero que de alguna manera estas cosas, cuando ya estamos adultos, cuando ya somos grandes, nos afectan, ¿no? Entonces, lo quiero dejar muy en claro porque creo que la postura debe de ser que tenemos que aprender, ¿no? O sea, yo quiero hacer este programa contigo porque quiero aprender, estudié el tema del feminismo e investigué cuestiones legales con respecto a los derechos de la mujer, tanto en la Constitución como de otras leyes locales y generales, porque yo quiero saber más para que la sociedad en conjunto viva mejor, ¿no? Y hay que respetar a todas las personas y no discriminarlos por su género, por sus creencias, por su color de piel. Es algo que se promueve mucho en las leyes, pero que la verdad en la realidad, en la vida práctica, no es así. O sea, no es como lo dice la ley tan bonito. Mucha gente no respeta. Y es lo que queremos así, hacer como un semáforo rojo de que debemos de respetar. Si tú ves a una chica que está Sí. haciendo una protesta y que pinta y que rompe y que hace mil cosas, de verdad, o sea, entiende que es una lucha y que muchas veces los motivos no son motivos como que simplemente le dijeron una mala palabra a algún compañero o como que alguien la acosó simplemente así con una mirada. Hay gente que se siente atacada todos los días desde que se va de su casa al paradero del autobús, estando en una plaza comercial. O sea, no hay tanta libertad para sentirse cómodas en la vida y eso no debe de ser posible. Debemos de tener la educación todos, a pesar de las creencias que tengamos, ¿no? Porque no es que mi religión prohíba estos movimientos, claro que no, pero tiene una perspectiva muy amplia que luego me gustaría compartir en otro programa y bueno, pues es mi compartimiento, ¿no? De esta ola de los 60 a los 80. Caen las vendas del amor para toda la vida y aparecen otras opciones para mujeres rebeldes. Las mujeres son candidatas reales en el mundo político. Y también es que vamos a hablar al rato de esto, no solamente en nuestro país, en México, en 3 o 4 estados han habido gobernadoras mujeres. O sea, ¿de qué nos está hablando esto? De que tenemos a una sociedad muy conservadora. Exactamente, exactamente. De hecho, creo que el movimiento busca eso, o parte de lo que pide es eso, que nos informemos, que abramos la mente a a estos conceptos machistas que todos tenemos. Es más, yo me considero feminista, pero en cierto grado, o sea, no quiere decir que sea más o menos, sino que no me he involucrado lo suficiente como para decir, bueno, soy muy feminista. No, o sea, yo me considero como feminista, pero pues no, no sé, por cuestiones, por falta de trabajo, lo que sea, digo, por mucho trabajo o lo que sea, pues no me he involucrado demasiado con el tema, ¿no? Me involucro, pero pues no voy a marchas o no he ido a marchas o no, digamos que yo intento hacerlo como desde mi trinchera, ¿no? Que desde aquí, desde el punto de vista abogado, ayudando pues a mujeres también que se encuentren en pues, problemas legales, etcétera, ¿no? Pero De eso ahí no hay me hace más o menos, sí, hay muchísimo, y eso no me hace más o menos feminista, sino simplemente sigo o lucho desde mi trinchera y haciendo mis cosas. Pero pues sí, como bien dices, esto es un movimiento que va, si lo puedes, pareciera como muy sorprendente como cuestiones básicas, como derechos humanos básicos, se vuelven como complicados y han sido parte de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. Y por ejemplo, en esta llamada tercera ola, pues también venimos con la parte de la liberación un tanto sexual, que pues bueno, era un problema también, digamos que de opresión respecto de la mujer. Y bueno, estamos prácticamente, como bien comentabas, hay personas que dicen que todavía nos mantenemos en la tercera etapa, perdón, en la tercera ola, otros dicen que ya estamos en la cuarta ola. Actualmente estamos viviendo la cuarta ola del feminismo, donde pues ya venimos, ya aquí pues las cuestiones, los avances tecnológicos también vienen a ser parte de los movimientos, o sea, ya podemos, por ejemplo, en esta cuarta ola, movimientos como Me Too o movimientos como Ni Una Más, Ni Una Menos a nivel, digamos que cuestiones de Internet, pues bueno, vienen a ser parte de las búsquedas o de las exigencias por parte de los movimientos feministas, ¿no?
Por eso en nuestro país tenemos estas marchas el 8 de marzo, la marcha de el 2000, bueno, el del año pasado, que fue bastante importante y bastante masiva para antes de que el mundo colapsara, pues tuvimos la marcha del 8 de marzo y el 9, el Día Sin Mujeres, en donde pues se buscó concientizar más esto, ¿no? De la importancia de las mujeres que somos dentro de la sociedad y bueno, dentro de los conceptos también que estamos hablando de esta cuarta ola, surge, perdón, por ejemplo, el concepto de la sororidad que dice que habla de la solidaridad entre las mujeres que como eje central de los movimientos, ¿no? Aquí podemos decir que, bueno, aunque no estés de acuerdo, hablamos de mujeres, ¿no? No, aunque no estés de acuerdo con lo que yo estoy luchando o la forma en la que yo estoy luchando, quiere decir que también estoy luchando contra ti. Digo, perdón, luchando por ti, ¿no? Entonces, Ah, estás luchando este, contra mí, o sea, ya salió el peine. sí, 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 contra el patriarcado. Bueno, de hecho, en esta cuarta ola tenemos más, digamos que se vuelve más, aún más activa la lucha y lo que buscan también en parte es hacer o derrocar por completo al llamado patriarcado, que no me vayan a decir que no existe, sí existe, todavía está. Y A bueno, ver, pues es un colega, poco explícale a la de la gente historia. qué es el patriarcado, por favor. Porque puede ser que alguien que nos está escuchando no conoce el término o la definición y creo que es importante. El patriarcado, pues lo podemos encontrar como conceptualizar desde cuestiones de la prehistoria. El patriarcado es una forma de organización social en la que el eje o la cabeza del grupo es un hombre, prácticamente, que es quien manda, quien tiene las decisiones y quien rige el camino. Si hablamos de cuestiones del concepto como histórico, desde allá surge el patriarcado, era una forma de organización de los primeros pueblos. Correcto. Y fíjate que uno cuando conoce la historia bíblica, que no son clases de Biblia aquí, lo aclaro, no quiero Estamos cambiar. muy religiosos en este programa el día de hoy. ¿Qué está pasando aquí, ah? No, te lo Acuérdate, el comparto. derecho es laico también. Sí, correcto. No, te lo digo porque es que es importante, amiga, porque hay muchas personas así que son creyentes y otras que no son creyentes, ¿no? Y debemos de aprender a convivir respetando las creencias, es parte de lo que el derecho promueve. Estoy Entonces, de acuerdo. esta figura del patriarcado, cuando uno no tiene conocimientos, ¿no? De este tema, de alguna manera como que se lee muy, muy, muy mal, ¿no? O sea, y también cabe aclarar que tanto en las religiones, en las iglesias, ha habido gente que ha abusado y que se ha sobrepasado, inclusive hay temas muy escandalosos que todos conocemos y no quiero entrar en esos detalles, Uy, pero creo un que es parte capítulo para eso. creo que es parte de lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que sentarnos y hablar sin miedo de lo que cada uno cree, de lo que uno piensa, sin el afán de querer convertir a los demás a nuestra forma de pensar, ¿no? O sea, que es igual de válido, por ejemplo, yo te he compartido muchas veces durante los días que estamos trabajando, que tengo creencias al respecto, que yo sigo a Dios en mi religión o por tener una relación personal con Él, y tú me dices, está bien, yo lo respeto, ¿no? O sea, de alguna manera, yo no quiero ir y jalarte así como para que seas como yo, El porque no es que... público, el público va a creer que yo soy una atea. No soy atea, solo No, 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 o no sea, soy tienes tan tu forma, religiosa. exacto, tu forma de llevar a cabo tu religión y es muy respetable, es a lo que voy. Entonces, esta figura de la cabeza de familia, en la Biblia se habla de que el hombre es la cabeza de familia, pero con una ayuda idónea, que es su otra mitad, que juntos forman una sola carne, que es su pareja, ¿no? O sea, no es que sea más importante, sino que cada quien tiene un papel de acuerdo a lo que Dios hizo y dispuso. Y yo tengo amigos conocidos que debaten muchísimo este tema y como que se quieren poner a dar la clase del concepto correcto de lo que Dios en la Biblia dice, de lo que es el hombre como cabeza de familia, pero realmente si nos vamos a la historia y nos vamos a las estadísticas, muchos hombres agarran ese concepto que dicen en la iglesia y van a su casa y son unos papanatas, son unos patanes que abusan de su familia por creer que son el jefe o que tienes que rendirle pleitesía. Y es ahí lo que está incorrecto, porque en la iglesia nos enseñan Exacto. de alguna manera a manifestar otro tipo de actitudes, más de servidumbre, más de servicio, más de apoyo, de amor, de comprensión.
Y esto es lo que creamos, lo que yo quería dejar en claro, ¿no? Porque no quiero, de verdad, no quiero radicalizar a nadie, por supuesto que no. Y tan es así, yo de verdad aplaudo muchísimo a las personas que se toman su tiempo en hacer estas marchas, en hacer estas protestas, porque están luchando por una causa muy noble, que es que a las mujeres se les respete, y es lo que hay que hacer, más que decir si están bien, si están mal, si yo tengo la razón, si tú tienes la razón. Hay que simplemente respetar a las mujeres, hay que promover la cultura de la denuncia también, que no se queden las cosas en el trabajo por acoso ahí nada más, y que el jefe ya le digas, pues no sé, una amenaza laboral, que te pague tu laudo y ya. O sea, de verdad tenemos que hacerlo más grande en el sentido de que la gente se entere y promovamos esta cultura, ¿no? Y bueno, Así es. pues ya me desvié para variar, perdón, pero tenía que compartir esto. Fíjate que bueno, más adelante voy a hablar un poquito o vamos a hablar un poquito de este feminismo radical. Pero creo que de lo que genera el feminismo, o sea, históricamente, sí, si bien ya no estamos como hace 100 años, o sea, ya no estamos sufriendo las mismas desigualdades, todavía hay. O sea, por ejemplo, yo he tenido conversaciones un poco, de hecho han sido como conversaciones bastante enérgicas respecto a si me comporto o no me comporto, o si tengo los mismos derechos o no tengo los mismos derechos que otra persona, ¿no? Entonces, sí es como interesante cómo el hombre o el machismo termina afectando. Estas conversaciones, por ejemplo, fue en una ocasión, de repente ya soy un poquito lepera al hablar a veces cuando me enojo. No quiero dejar de serlo, pero bueno, a veces pasa. Y en alguna ocasión alguien me dijo, oye, pero no hables así porque un hombre no va a buscar o no va a querer, como que casa, o sea, ahora sí que no te va a visualizar como la mamá de sus hijos. Y no tienes idea o sea, yo dije, estamos en el 2021, o sea, eso cómo me va a decir o sea, cómo va a afectar a si yo voy a encontrar o no marido, no vamos a decir esto. Entonces, o sea, me eché un pleito como de 2 horas, así o sea, estamos en el 2021, estoy de acuerdo, decir groserías está mal, y quiero, o sea, y estoy como intentando dejar de ser como de repente que si me enojo y me sale la euforia, pero lo veo A todos como en nuestro está, país, amiga, a tu servidor pero también. exacto, pero es como se ve mal, pero se ve mal para todos, para quien sea, porque seas mujer o se vea hombre, ¿no? Si quieres hablarlo así. Pero que el que me digan, o en esa conversación fue, no, pero es que, o sea, así, porque lo que busca un hombre es que pues, que educa a sus hijos, y yo así permíteme, o sea, eh, te creo, fue bastante enérgico, al final creo que ya ni terminamos de discutir, como que algo pasó y ya no terminamos el tema, pero son esas pequeñas cosas que tal vez podamos decir, no tiene sentido que han generado, o sea, que generan estas molestias en masa, ¿no? O sea, yo tuve una discusión bastante enérgica con una persona al respecto en pleno 2021, de hecho fue en este año, y es sorprendente cómo, o sea, y ¿Quién estamos hablando fue? de una ¿Quién cuestión tal vez fue? pequeña, Nombre, nombre. no lo voy a decir, pero sabes quién eres Es más, porque estoy segura que vas a ver este podcast. mándale un En fin, saludo, mándale un saludo. no, para nada. Pero bueno, es un poco de cómo es que hoy, o sea, hoy por hoy, el feminismo sí tiene importancia y sí tiene relevancia. Y más que nada, el para qué es que están luchando, ¿no? A lo mejor una no comparta la forma en la que luchan, pero eso no quiere decir que no me estén ayudando, ¿no? Entonces creo que por esas partes es importante, y ahorita ejemplificamos algunas de las luchas que han traído consigo, que hoy, por ejemplo, hoy yo puedo estar debatiendo esa información, o que hoy yo puedo estar hablando ante todos ustedes, auditorio o público que nos escucha, ¿no? Entonces, sí creo que creo que es bastante importante, y hay que seguir discutiendo estos temas. Así es, hay que estar abiertos a platicar, aunque no tengas, de hecho, debes de platicar más con la gente que no comparte tu punto de vista, porque así es cuando se llegan a soluciones importantes en la sociedad, cuando se toman acuerdos trascendentales, cuando si todos se juntan a darse la razón y aplaudirse como focas, pues no se logra nada, ¿no? Porque te juntas con la gente que piensa como tú y todos están de acuerdo.
Pero ¿qué pasa cuando hay un Exacto. grupo de choque, cuando hay un grupo de contacto en el que no piensan como tú y no por eso vas a quererles cambiar? O sea, a mí de verdad, y no te lo digo porque yo sea la persona más pura y santa, porque claro que no, y la gente que me conoce sabe que tengo miles de defectos como todos los seres humanos, pero cuando yo veo publicaciones de gente que está tan enojada, o sea, está tan enojada con todo, está tan enojada con lo que hacen, los que hacen, con los que no hacen, porque no hacen, y de verdad ofenden a las personas que están luchando por sus causas o que están compartiendo su punto de vista, y se ha vuelto como un mercado en donde no llegamos a nada y solamente todos creemos tener la razón. Y es absurdo, porque nunca alguien va a tener totalmente la verdad. La verdad, pues, es un conjunto de opiniones, ¿no? Entonces, bueno, continuando con el feminismo, con la historia del feminismo, vamos a hablar de mujeres ejemplares, que son pilares, que son ejemplos a seguir por su lucha, por su aportación a la literatura, a la cultura. De verdad, no queremos aquí confrontar a nadie con sus creencias, respetamos. Yo sé que muchísimas personas que nos escuchan no siguen una religión y yo no voy a quererlos cambiar por eso. Al contrario, qué padre que puedo llevarme con gente que no piensa como yo y también qué padre que hay gente que está de verdad muy metida con el movimiento feminista y publican cosas del tema porque realmente están haciendo una lucha, ¿no? Entonces, es importante, es lo que más quisiera dejar en énfasis en este programa de parte de tu servidor, colega, que hay que sentarse a charlar y más escuchar puntos de vista de gente que no piensa como nosotros. En la historia del feminismo contemporáneo existen numerosos grupos con diversas tendencias y orientaciones, por lo cual es más correcto hablar de movimientos feministas, ¿no? Han habido diferentes ramificaciones, así como el derecho tiene muchas ramas, el feminismo también se ha ramificado en diferentes tendencias. Uno de ellos es el radical, que tú ya mencionaste. Eh, y también, bueno, pues tiene ciertas tendencias a ser muy como que negro o blanco, ¿no? O sea, tienes que eliminar totalmente el concepto que tenemos de vida, tienes que eliminar la forma de convivencia de la familia, de las instituciones, prácticamente es reconstruir a la sociedad desde una perspectiva totalmente diversa como la concebimos, ¿no? Es como que todo tiene que ser diferente y ese punto de vista yo creo que tiene cosas muy valiosas. O sea, creo que de alguna manera lo plantean así porque definitivamente hay mujeres que se han visto muy degradadas por el sistema que tenemos de vida actualmente, por la forma en la que nos conducimos nosotros. Hemos aprovechado este papel los hombres que, entre comillas, históricamente tenemos de ser el más fuerte, y lo digo muy entre comillas, espero que lo estén grabando y lo puedan ver en el video, cuando lo escuchen, se vayan al video y lo vean en YouTube, porque la realidad es que el ser más fuerte te implicaría ser más responsable y ser protector también, ¿no? O sea, es evidente que los hombres somos más fuertes que las mujeres en algunas situaciones, hablando de la fuerza bruta, física, y esto es por una cuestión biológica, porque podemos protegerlas, porque podemos ayudarlas, porque podemos salvarlas, ¿no? Pero también hay mujeres que son mucho más fuertes que yo y son mujeres también y tal vez ellas me puedan defender, me explico, o sea, mi esposa, por ejemplo, cuando está limpiando, levanta el sofá con una mano y mete la escoba con la otra y barre y todos así de que, ¿qué onda? O sea, ¿te sale súper fuerza o qué? ¿No? Y nos da risa esto, lo usamos a broma, pero así debe de ser, o sea, debemos de respetar y que las cosas que tengamos para, o sea, nuestras ventajas, digamos, usarlas en favor de los demás, ¿no? Entonces, ya no dije eso que iba a decir del feminismo radical, creo que me entendieron. Ok, ok, sí, bueno, ya que estás mencionando de los tipos de feminismos, existen un montón, o sea, no solo está el feminismo radical, tenemos el feminismo liberal, que técnicamente busca como la liberación de la mujer, respecto del hombre, aquí pues habla un poco de la liberación sexual, etcétera. Tenemos también, por ejemplo, el feminismo interseccional, que habla, dice, enfocado en la teoría perdón, en la teoría queer o perdón, de construcción de lo que conocemos como género. Aquí pues estamos hablando este, de aquellos, pues aquí tendríamos que ver como las personas transexuales, etcétera, etcétera. También habla, por ejemplo, del feminismo. Espérense, busqué unos conceptitos aquí más o menos.
Por ejemplo, el transfeminismo habla, pues, igual busca la igualdad de las mujeres transgénero, y bueno, entre muchos otros, existen muchísimos tipos de feminismo hoy por hoy o que se pueden estar platicando hoy en día, pero creo que dentro del que más hemos hablado es acerca del feminismo radical. Dice que el feminismo radical se denomina la corriente de pensamiento que propone acabar con el dominio patriarcal, es decir, la supremacía masculina a través de la oposición de los roles de género y una íntegra reestructuración social. O sea, el feminismo radical, aquí sí es donde tenemos pues abajo el patriarcado, todas estas consignas que buscan destruir al patriarcado o al machismo, ¿no? El macho opresor y todo eso. Se le llama radical pues un poco también por la forma en la que se manifiestan. Aquí es donde tenemos en su gran mayoría pues estas pintas, pues aquellas marchas, hay marchas pacíficas, hay marchas que luego pacíficas se tornan pues un poco violentas. Y bueno, esto es un poquito de lo que hace el feminismo radical. Para mí, si queremos platicar un poquito acerca del tema, creo que es necesario en parte el feminismo radical. Hoy por hoy hablamos de la denominada iconoclasía, perdón, o la iconoclasia, que es cuando bueno, dice en su sentido original, es una persona que se opone al culto de imágenes sagradas. Hoy por hoy se utiliza digamos que este método, digamos que con el daño o dañando o afectando a estos monumentos, a estos espacios públicos que generan, o estos monumentos que supuestamente generan no sé, que hablan de acerca de libertad. Pero ¿por qué lo voy a atacar o por qué van a atacar ese monumento? Porque ya ellas no están siendo representadas o que no se les está otorgando esa libertad, ¿no? O si es un monumento que ataca que dice que habla acerca de la justicia, pero si no tienes acceso a la justicia o si no te estás, pues la justicia, digamos que no te va a beneficiar, o bueno, no beneficiar, sino que no llegas o no alcanzas esa justicia, pues bueno, eso es lo que busca, ¿no? Atacar eso o como símbolo de protesta, ¿no? Para eso son las llamadas pintas, por eso, digamos que el pasado 8 de marzo, algunos aquí en el estado de Yucatán, pues también fueron y hicieron estas llamadas pintas. No quiero ponerme muy, muy firme con este tema, porque pues ya lo hice en mis redes. Yo voy a reiterar cuál es el argumento de por qué yo creo que sí vale la pena esto. Estos movimientos generan la incomodidad del gobierno, ¿ok? A mi parecer, estas clases de manifestaciones van a generar la incomodidad del gobierno y los van a obligar a que traten de determinados temas, a que debatan determinados temas. Si hablamos de una cuestión internacional, estos movimientos o todas estas, por ejemplo, lo ocurrido el 8 de marzo en la Ciudad de México, a nivel internacional ya hay noticias al respecto, donde dicen, oye, México está haciendo mal acerca de esto, México no está velando por los derechos de las mujeres, México no está cuidando, hay más feminicidas en México, ¿no? Entonces las mujeres se están quejando. ¿Qué es lo que genera? Bueno, esto genera incomodidad al gobierno y el gobierno va a decir, oigan, si es cierto, o sea, si internacionalmente estoy quedando mal, tengo que enfocarme en determinada cosa, tengo que hacer determinada cosa para, digamos que cuidar esta imagen. Entonces, yo creo que por eso esta clase de movimientos son importantes y bueno, para mí sí me representan. Yo no he ido, nunca he ido, ni hasta la fecha no he ido a hacer esta clase de protestas, pero no considero que sean malas. Creo que tienen un sentido y en parte es eso, porque efectivamente el manchar un monumento no va a hacer que, pues, si, no sé, si fui violada o que si mataron a mi mamá, etcétera, etcétera, que yo no quiero verlo nunca en la vida, pues la revivan, ¿no? Entonces, obviamente eso no va a cambiar, no va a generar que, ay, bueno, ya con eso voy va a solucionar ese problema. Definitivamente no lo va a hacer, pero va a generar estas discusiones entre las personas, las discusiones entre, por ejemplo, tú como hombre, Mau, vas a empezar a pensar, oye, o sea,
porque si se están quejando tanto y su grado de enojo llega a este sentido, algo debemos estar haciendo mal como sociedad, algo debe de cambiar como sociedad, ¿no? Y yo, hombre, pues bueno, voy a dejar de cometer ciertos actos que generan mi machismo, ¿no? O voy a dejar de hacer ciertos actos que puedan perjudicar a la mujer que está al lado mío, ¿no? Entonces, para mí sí tiene un sentido, para mí sí tiene una razón de ser y sí creo que generen ciertos cambios, que es un poco de lo que vamos a hablar también más adelante, que qué cambios ha traído consigo legalmente el feminismo. Es cierto, es cierto. Tienes toda la razón. Fíjate que no había escuchado este argumento de alguien y es cierto. O sea, genera diálogo, genera que esté en la mesa y también que no podemos etiquetar a todas las personas que están marchando, que todas son malas o que todas son revoltosas o que todas quieren destruir solo por destruir o porque les pagan por la oposición o por los Claro, ganoicos que quieren, no sé, ¿no? O sea, cada quien tiene sus ideas, se respetan. Y es cierto, es como en todos lados, ¿no? Tú en el salón de clases, cuando estabas chico o chica, pues habían compañeros que iban a estudiar, que les gustaba participar, aprender y compartir, y habían dos que tres que estaban nomás ahí viendo a quién molestar y perjudicando. Exactamente es lo mismo en una marcha de protesta, sea feminista o sea de otra causa. Hay gente que va con un propósito bien definido a través de ciertas actividades que tienen un propósito y hay otras que simplemente van ahí a echar la chorcha, a ver cómo sacan sus frustraciones o cómo hay de sacan su todo, coraje. hay de todo. Exacto, y la realidad es que pues no podemos etiquetar de que todas las mujeres que luchan por sus derechos son personas que están equivocadas y que todos los que defienden, no sé, ¿no? O sea, digo, todos tienen sus puntos de vista y hay gente que realmente le gusta nada más dañar o que tiene esta actitud y no lo digo solamente por la marcha, sino por cualquier otra actividad. Pero como eso no me compete a mí definir quién está bien y quién está mal, lo que sí me compete a mí es definir el aspecto constitucional en cuanto a los derechos de las mujeres, ¿ok? Hablando desde la perspectiva de género, es importante tomar en cuenta que de unos años para acá, no tengo el dato exacto, la verdad, pero cualquier juez en cualquier instancia judicial tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género, así como también en los puestos gubernamentales al día de hoy es obligatorio que exista también equidad de género. Y para esto existen secretarías públicas, dependencias gubernamentales que tienen encargado específicamente la encomienda de velar por los derechos y por los intereses de las mujeres en todos los niveles y de todas las edades. Y eso es muy importante porque, ojo, no queremos decir que ya se logró y que la victoria está totalmente culminada, claro que no, hay mucho por hacer, pero la ley ya protege a las mujeres al menos un poquito más que hace unos años y cada vez hemos ido avanzando. Definitivamente hay autoridades muy corruptas, hay instancias muy lentas y que no hacen su chamba como deberían de hacerla y eso no hay que quitarlo nunca del renglón y como abogados y como gente del derecho, pues lo sabemos y es parte de nuestro trabajo apoyar a las mujeres y apoyar a cualquier persona que no se estén cumpliendo sus derechos, porque nuestro valor fundamental como abogados es la justicia. Protegemos a la justicia, no protegemos a una ley escrita. Está padrísima la ley, pero hay muchas deficiencias. Eso es un hecho. Pero qué Claro. padre que hoy, al menos en la manera de verlo desde la Constitución, por ejemplo, pues es muy cierto que hay derechos que ya están protegidos desde hace ya algún tiempo en cuanto a que la mujer, pues así como los hombres también, tiene el derecho a la educación, tiene el derecho a la salud, tiene el derecho al desarrollo, a obtener propiedades, a ser respetada en su propiedad privada, tiene derecho del trabajo y la materia laboral también tiene figuras en donde el acoso pues es una causa importante también para obtener ahí un beneficio en cuanto a la parte del patrón y el trabajador, ¿no? O sea, está castigado esto legislativamente hablando, ¿no? Tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, derechos sexuales y derechos reproductivos, por hablar de algunos derechos que los protege la misma Constitución. Y que bueno, si tú no eres abogado, te quiero compartir que en el mundo del derecho la máxima legislación es la Constitución, es la carta fundamental
y también los tratados internacionales que México ha firmado, y bueno, estos igual hay muchísimos que son específicamente creados en protección de los derechos de la mujer. Hay muchísimas leyes, no terminaría en en este programa, en este podcast, de decirte todas las leyes que existen, pero sí queremos irnos un poco a la parte en la que tú puedas obtener herramientas inmediatas con este podcast, y vamos a publicar en el Instagram y vamos a publicar en la página de Facebook, estamos así como Tómalo Derecho, y también en el video, algunas imágenes para que tú puedas conocer cuáles son estas leyes, artículos importantes que nos hablen del tema, y que también tú conozcas que la ley pues sí es muy lenta y tiene muchas carencias todavía, pero sí protege los derechos de la mujer. Nosotros, Así mi es. colega y yo todavía hace un rato y hace unos días hemos tratado en la materia familiar con muchísimas mujeres que de verdad están sufriendo un abuso por parte de sus excónyuges o cónyuges, y es muy triste. Esto es lo que tenemos que poner en la mesa para reflexionar. Hay hombres que mediante el dinero, mediante el chantaje de los hijos, mediante la violencia, mediante el control, o sea, si el hombre mantiene el hogar, que esto ya no es muy común, pero aún siguen habiendo muchísimos millones de hogares donde el hombre es la parte fuerte económicamente hablando, pues es una vida muchas veces muy triste, de mucha tortura, y eso es lo que no debería de ser, ¿no? Por eso ahorita los juzgados tienen que llevar a cabo sus estudios judiciales con perspectiva de género, siempre velando por los intereses de la mujer, ¿no? Así es, y por ejemplo, una de las cositas que hablan acerca de la perspectiva de género que buscan es de juzgar con perspectiva de género. Por ejemplo, hablan de ya no puedes, bueno, ya no hay tal cual el careo, pero bueno, ya no van a pedir esta confrontación de la víctima con el victimario en el caso de violaciones, por ejemplo. Pero bueno, como bien comentas, el feminismo o parte de del movimiento feminista ha generado o ha obligado también un poco a que la sociedad avance, que la sociedad, si hablamos de del poder legislativo, pues genere nuevas leyes que ya nos habías platicado. Nos platicaste un poquito acerca de eso. Yo les voy a platicar de la ley Olimpia que se aprobó apenas en noviembre del 2020. En esta ley, se llama Ley Olimpia, pero no es que sea una ley nueva, se modificó y hubieron reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y el Código Penal Federal, donde pues se habló acerca de los denominados PACs, ¿ok? De la prohibición de transmitir entre personas aquellos videos, fotografías o cualquier cosa que tenga contenido sexual. Esto para hablar un poquito de contexto, se dio por una chica, creo que fue en Puebla, que pues grabó un video con su pareja en ese momento y bueno, luego después de que terminó con su pareja, un video de índole sexual, después de que terminó con su pareja, pues su pareja se encargó de pasarla, digamos que por todo el pueblo, vamos a llamarla así, ¿no? Entonces, esto ya se vuelve un delito porque, pues bueno, en su momento lo hicieron a base de confianzas, etcétera, y hoy por hoy, pues el transmitir esas imágenes o estos packs es un delito tipificado federalmente, o sea, es del índole federal, o sea, para toda la nación. Y bueno, pues es un poco de los avances que genera o de los avances que ha traído este movimiento feminista. ¿Por qué digo que también las marchas fueron importantes? Porque parte de la presión que ejercieron estos grupos feministas fue para llevar a cabo, fueron encaminadas, vaya, para que se hubieran estas modificaciones o estas reformas al Código Penal Federal. Así Esto es, es de yo quería noviembre del hablar. 2020. Gracias, colega. Yo quería hablar un poquito también de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Una ley general en materia jurídica, hablando de jerarquía de leyes, es aplicativa para cualquier estado de la República y tiene jerarquía sobre otras leyes locales. Entonces es aplicativa. La puedes utilizar para argumentar en algún caso en materia familiar o en materia penal, en donde pues tengas alguna queja en contra de algún abuso por parte hacia las mujeres, ¿no? Entonces,
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres está muy interesante. Te aconsejamos que la leas. Vamos a dejar también el link o los nombres en el Instagram también para que vean cómo se llaman las leyes y puedan acudir a leerlas. Y si se traban con algún artículo o no pueden entender algo, nos pueden mandar un mensajito y de verdad es un gusto poder servirles, poderles informar o traducirles un poquito, a veces conceptos un poquito abstractos o muy rebuscados. Pero me gusta mucho, por ejemplo, en esta ley, colega, hablar un poquito de lo que dice la discriminación. ¿Qué se entiende por discriminación? Y dice toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, ¿ok? Esto es lo que esta Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres se refiere en cuanto a la palabra discriminación, que muchas veces la decimos, la utilizamos para poner ahí nuestros comentarios de 5,000 palabras en Facebook y demás, y a veces no nos hemos tomado la molestia de ver cómo se traduce esto en la ley, ¿no? Y discriminación contra la mujer, haciendo otro paréntesis, colega, es toda distinción o exclusión o restricción basadas en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. Entonces, esto es importante porque ya estamos viendo materializado lo que alguna vez las chicas sufragistas o la primera ola o la segunda ola comenzaron a producir y a provocar en la sociedad, que existan legislaciones, que existan leyes que defiendan específicamente a las mujeres, porque de verdad, una estadística muy abrumadora en cuanto al número de personas. Tú dijiste que en el 2017 eran 10 muertes por feminicidio en el país. No, Yo creo que estamos para el año ahorita, pasado. para el año Sí, pasado. Es algo sí, sí, sí. gravísimo, o sea, solamente con una, no manches, o sea, ¿qué es eso de que ahorita estemos Diarias. en este día y se están muriendo 10 personas, 10 mujeres por causa del feminicidio, que igual quiero aclarar este tema que antes no era considerado un delito y al día de hoy ya es considerado un delito y es el que más pena privativa de libertad tiene, o sea, el que tiene más años de cárcel, para hacer un poquito más coloquial el término. Y la realidad es que al día de hoy, pues el feminicidio, dicen en algunos comentarios de colegas que es muy difícil de acreditar, que en la materia penal existen muchos feminicidios o hay carpetas de investigación que buscan tipificar o judicializar este tipo de delitos, pero hay ciertos requisitos que la ley, digamos, como que exige para que se pueda cumplir con el delito, ¿no? En el Código Penal, además del feminicidio, hablando del estado de Yucatán, que es muy parecido al de otras ciudades, está también el delito de violencia por parentesco, que les leo un poquito qué quiere decir esto. Violencia obstétrica también. La violencia obstétrica es: comete el delito de violencia obstétrica el personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud públicas o privadas que durante el embarazo, el parto, el puerperio o en emergencias obstétricas de las niñas, adolescentes o mujeres no las atienda o no les brinde la atención oportuna y eficaz, altere el proceso natural del parto bajo riesgo, practique el parto por cesárea, a pesar de que existan condiciones para que se lleve a cabo de manera natural, las acose o presione física, psicológica y ofensivamente, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre, en fin. Violencia por parentesco, pues es el delito por violencia de parentesco quien en contra de un familiar realice ciertas actitudes o acciones que violenten a su pariente, ¿no? O sea, es decir, que utilice la violencia en contra de algún pariente, violencia laboral contra las mujeres, que está de materia penal también, o sea, que tiene una pena que puede ser con cárcel, ¿no? Violencia obstétrica, o sea, ya dije ¿no? Pero quería comentarlo, ¿no? La verdad es que no da el programa para definir todos esos delitos, pero a lo que voy es que ya existe en la ley y desde hace mucho tiempo existe, ¿no? El problema es que a veces no se cumple. ¿O tú cómo lo ves, colega? Sí, efectivamente, ¿no? Digamos que
en cuanto a las cuestiones legales, es importante que tengamos una estructura legal que defienda o que cuide estos derechos o que proteja esta clase de derechos. Hoy por hoy estamos hablando de los derechos de las mujeres, ¿no? No estamos hablando que sean los únicos antes de que los que nos escuchen empiecen, pero a los hombres también sí, pero estamos enfocándonos en este hoy, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito de que se trata de una cuestión por género, una cuestión porque ideologías sociales han dicho que el género femenino o que las mujeres somos de una determinada, digamos que son de alguna, pues un poco inferiores o son inferiores. ¿Ah? Hemos avanzado muchísimo, estoy muy de acuerdo, pero todavía no se ha erradicado, que es lo que busca el feminismo en sí. Entonces, es muy importante que estén en nuestra estructura legal, sí, pero más importante es que se cumplan con lo que dice la ley, que se cumplan, que se velen por esos derechos, que en la práctica se lleven a cabo, ¿no? De hecho, creo que para concluir un poquito y empecemos con nuestras conclusiones personales, otra de las cosas o lo que está buscando también el feminismo actual habla acerca del aborto, el derecho bueno, la legalización o bien despenalización del aborto. Hoy por hoy en casi prácticamente todos los países, perdón, todos los estados está permitido el aborto con ciertos, digamos que con ciertas limitantes, o sea, si fue a consecuencia de una violación, si hay un riesgo para el bebé, o sea, un riesgo grande, un riesgo para la mamá, etcétera, etcétera. No hay ciertos lineamientos que te dicen, si pasa esto, sí se permite el aborto, pero hay algunos estados en los que hay una pena, cuando estamos hablando ahorita de las privativas de la libertad a quien cometa algún, digamos, como quien realice el aborto, ¿no? O se realiza un aborto. Hoy por hoy son en la Ciudad de México y Oaxaca los únicos estados que permiten el aborto, digamos que libre, vamos a llamarlo así, le llaman aborto libre o seguro. Y bueno, es parte de las consignas que hoy por hoy están o que buscan el feminismo, ¿no? De la libertad también. No vamos a entrar en el tema, a lo mejor es tema de otro capítulo de sea bueno o no sea bueno abortar. Yo creo que existen, digamos que apegándonos a la libertad de la mujer y el derecho que tiene también para decidir sobre su cuerpo, pues ah, probablemente estoy de acuerdo con ese movimiento. La verdad, son muchísimas cosas. El que pueda decir que estoy de acuerdo no quiere decir que yo lo quiera hacer. O sea, es como, creo que ese es un campo muchísimo más grande que a lo mejor sea tema de un capítulo digamos que especial dentro de este programa. Pueden dejarnos en los comentarios si quieren un capítulo de eso, aprovechando que hay que hacernos, hay que manejar un poquito más las redes. Pero bueno, es un poco de lo que está buscando el feminismo actualmente, ¿no? De las consignas que se pelean ahorita sobre la libertad de las mujeres respecto de su cuerpo y también en cuanto a sus derechos políticos. Y mira, digamos que para hacer un poquito más de hincapié del por qué se habla de que el gobierno o los gobiernos, y digamos que aquí es donde tiene ciertos tintes políticos los movimientos, es porque pues también lo que está sucediendo ahorita con el candidato a gobernación, a una gobernatura en un estado, pues habrán escuchado de esta persona que tiene denuncias por violaciones, entonces pues es como de, pero ¿por qué? Si te estoy diciendo, o sea, tienes denuncias en contra, ¿no? Es como para no escucharme, para no dejarme, o vaya, para sentirme afectada dentro de mis derechos, ¿no? Entonces, es un poco lo que hemos platicado ahorita, es un poco de qué es el feminismo, cuáles son los tipos y qué es lo que se ha avanzado, digamos que legalmente y socialmente acerca de esto. No sé si quieras darnos tu conclusión, igual ya para cerrar este programa, y ahorita vamos con la mía. Yo creo que he compartido mi perspectiva personal y profesional también a lo largo de todo el programa. Creo que planeamos hacer una cosa que no salió como lo planeamos como siempre, porque no pude evitar que mi corazón me diga que yo comente lo que pienso. Pero retomando un poquito el tema de las leyes, yo prometo que esta semana todas las publicaciones de Tómalo Derecho se enfoquen en esos artículos del Código Penal, de los delitos que existen a favor de la protección de los derechos de la mujer y también sobre la Ley General para la Igualdad
así como también los derechos de la Constitución y de otros tratados. Vamos a publicar los artículos más importantes, sobre todo, por ejemplo, en cuanto al feminicidio, cuáles son los 7 conceptos que definen que se cometió el delito de feminicidio, que diferencia al delito de homicidio, ¿no? En materia penal, y que tiene mucha más carga en cuanto a la pena para la persona que comete el ilícito, ¿no? El delito. Entonces, vamos a hacer estas publicaciones y ya para concluir, dame 40 minutos que corren a partir de ahora. Breve. No, yo pienso eso, creo que ya lo comenté hace un ratito y va a ser un poquito repetir lo que ya dije, pero es esto, ¿no? Tenemos que tener la mente abierta, tenemos que tener la disposición para dialogar y para escuchar por qué hay personas que se desnudan, se pintan monumentos, destruyen árboles porque están hartas, o sea, es una manifestación de un hartazgo, es decir, por favor, que no siga la violencia. Y no hay un monumento que valga más que una vida, ni 8.000 millones de estatuas que puedan valer más que la vida de una sola persona. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, no solo decirlo para pararnos el cuello el 8 de marzo y andar ahí felicitando a toda la gente de nuestra familia, que está muy padre, ¿no? Aprovechar como que felicitar a las mujeres, aunque no se celebra, sino que se conmemora, que es lo que tú enfatizaste y que se ha enfatizado muchísimo esta semana, pero sí creo que es mejor evitar ver a una mujer con morbo cuando no es el momento, cuando no es tu pareja, cuando no tienes por qué. Creo que es bueno respetar a alguien sin importar si es hombre o mujer, por el simple hecho de que merece el respeto, así como tú y como todas las demás personas. Y creo que es importante no abusar de tu puesto o de tu nivel económico o de tu posición de fuerza bruta, tal vez en contra de otro ser humano, y más si es una mujer, porque son más vulnerables y porque son un ser maravilloso que merece pues nuestro cariño, nuestra protección y también, ¿por qué no decirlo? Hay mujeres que son mucho más fuertes que los hombres en muchas cosas y eso no nos hace más débiles o menos valiosos. O sea, valemos todos lo mismo, no por la fuerza que tengamos o por el dinero que ganemos o por los logros que tengamos profesionales, ¿no? O sea, todos tenemos Wow. oportunidades. El mundo ya cambió. El mundo no es lo que era hace 20 años, hace 40 años. Y en esta lucha del feminismo hay que voltear a ver y hay que tomarle atención a lo que debemos de tomar la atención, que es enseñar a las nuevas generaciones a que respeten y a que valoren a cada ser vivo por lo que simplemente es, ¿no? Entonces hay que promover esta cultura del respeto. Hay muchas maneras de ejercer violencia, ya no las dijimos, pero hay muchos tipos de violencia en cuanto a cómo se llama a las mujeres. Y también quiero compartirles que existe un centro de reeducación para los hombres que ejercen violencia, que es gratuito y que están en la mayoría de los estados de la República Mexicana y de cualquier otro país de Latinoamérica y también en Estados Unidos y en Europa y en Asia y en todos lados. Pues al menos de la gente que nos escucha, que es por aquí, por el continente americano, pues de verdad, si tú eres una persona, eres un hombre que es violento, digo, no es como que diga no te sientas mal, porque pues sí, siéntete mal y cámbialo, pero hay Claro. herramientas profesionales gratuitas, para que a lo mejor y tú vayas moldeando esa parte que a lo mejor por el alcohol, a lo mejor por tu poca educación, por tu falta de información, por tu ignorancia, no estás mal en el sentido de que pues no eres el único, ¿no? O sea, estás mal porque lo estás cometiendo y no estás haciendo nada para solucionarlo, pero de verdad en algún momento todos hemos tenido conflictos de pareja y es ahí cuando uno tiene que ponerse a prueba y respetarse a sí mismo y respetar a nuestras parejas. Entonces, de verdad, tengan mucho énfasis en este aspecto de la violencia en contra de las mujeres porque la línea es muy delgada y de una pelea de novios, ahí está el chico de una novela de niños y de Eleazar, adolescentes que está Eleazar ahorita. Gómez. Sí, te apuesto que él, por falta de, a lo mejor, y si ya tuvo los indicios de más chavo, ya tuvo patrones de conducta de violencia, si él hubiera tratado con un profesional, tal vez no hubiera vivido este acontecimiento tan penoso que hoy lo tiene con la carrera prácticamente terminada, ¿no? ¿Cuánta gente no termina su vida, hasta los mismos hombres que ejercen violencia,
por no frenarse, o sea, por no tener la preparación, la calma, el poder desconectarse. Y ya para terminar, recomiendo una película que se llama Préstame tus ojos. La tienen que ver. Se llama Préstame tus ojos, es española y es una obra de arte. Ok, ok, búsquenla en Netflix, ¿no? ¿En Netflix está? No está en Netflix, está en esas páginas de películas de internet. Ah, no, Me perdón, mandan no, un derechos de inbox autor, perdón, no, y se las no, mando. inbox. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, digamos que para dar mi conclusión acerca del tema, estaba leyendo, intenté como informarme más acerca de esto. Dice, eso fue, lo leí de de un ensayo que da la ONU. Dice, si bien hablar de los derechos de las mujeres representan en sí mismo un avance, también es cierto que su simple reconocimiento en el sistema normativo no es suficiente y resulta indispensable protegerlos para hacerlos accionables, o sea, que los puedas ejecutar, ya sea a través de mecanismos de política pública, ¿no? Entonces, un poquito más, digo, a manera de conclusión para reiterar lo que digo, yo creo que todos estos movimientos son importantes. Considero que el feminismo de nuestra época es muy importante y me siento, la verdad, bastante, pues un poco bastante contenta de cómo las nuevas generaciones están más informadas. De repente hubo una publicación que hice en mis redes y vi que una sobrina, pues pequeña, tiene 15 años, habló y dijo, pero si no pasa, o sea, como que se quejó, expresó su malestar acerca del tema y lo mismo me ha platicado con mis sobrinas, con otras sobrinas. Entonces, creo que eso es muy importante, creo que es importante hablar del feminismo hoy por hoy para la mujer joven. Digo, no es que yo sea una mujer muy grande, pero bueno, en mi época o cuando yo fui creciendo no trataba o no conocía tantos estos temas, que hoy por hoy la forma en la que las mujeres están siendo educadas también es muy diferente y es muy importante hablar de eso, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer este movimiento por lo que es, por lo que está buscando y reitero, no está buscando la supremacía de la mujer respecto del hombre, sino la igualdad de los derechos, ¿no? Que es algo que pareciera ser muy simple, pero en realidad en la práctica no lo es a la fecha, ¿no? A lo mejor los matices son muy pequeños, a lo mejor hay matices muchísimos más grandes, ¿no? Y esto quiero aclarar también que lo estoy hablando desde el punto de vista privilegiado en el que estoy, ¿no? Que al final yo pude acudir a una escuela, yo ejerzo una profesión, o sea, y gracias a Dios tampoco he tenido ningún nivel, ningún grado de violencia que haya sido, pues, digamos que vamos a llamarle como importante, ¿no? O demasiado agresivo hacia mi persona, ¿no? Entonces, habrá personas que no están en esa postura de privilegiado, habrán personas que, lo platicaba también, ¿no? Cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? También. Entonces, estos movimientos o la forma en la que las personas se manifiestan, yo estoy digamos que muchas publicaciones que veía era de no, ellas no me representan. Yo quiero reiterar, a mí ellas sí me representan porque están buscando también por mis derechos. Están, es impresionante ver también cómo las mujeres más jóvenes, estoy hablando más jóvenes que yo, por ejemplo, esta juventud cómo ha estado creciendo y está haciendo el uso del poder que tiene, ¿no? Que hoy por hoy pues tenemos el poder a base de un clic, ¿no? Que lo podemos encontrar en internet y podemos buscar la información y transmitir la información. Entonces, creo que es un tema que estamos en mejoras, sí, claro, o sea, vamos mejorando y invocando la denominada progresividad de los derechos humanos y los derechos de las mujeres es parte, son derechos fundamentales también de los seres humanos, de las mujeres. Entonces, creo que es importante continuar con esta lucha porque, si, repito, si bien no estamos como hace 100 años, todavía tenemos camino por recorrer. ¿Y va a tener tintes políticos? Sí va a tener tintes políticos, pero no quiere decir que la lucha de este año, la lucha de hace 6 años y la lucha de los próximos 6 años no va a valer la pena o no va a tener el mismo significado. Algo que no comenté y también quiero decirlo un poquito para concluir y todas estas conversaciones de estos no me representas, esto no va conmigo o es que mejor el denominado, ay, ¿cómo te decían? Es
estudia para que no creas que así se adquieren derechos y no sé qué. Mira, yo quiero reiterar, digamos que tendríamos que estudiar todos, porque por ejemplo, hoy ya hablamos de unos cuantos que sí fueron a través de estos movimientos, vamos a llamarles agresivos, por así decirlo, o estos movimientos con más activos, pero tú comentabas algo, el no juzgar, es muy importante. O sea, no hay que demeritar, perdón, la lucha si no es la forma en la que yo la estoy haciendo. ¿Ok? Sí, o sea, creo que eso es como que algo que quiero dejar hincapié. Es, por ejemplo, de las marchas que hubieron en Estados Unidos acerca de, bueno, en contra del racismo, ¿no? Estas marchas también tuvieron movimientos donde hubieron saqueos de personas que a lo mejor y no defendían tal cual y aprovecharon el momento para hacer saqueos. Pero no fue lo que llamó la atención, no fue en lo que estuvo el foco. El foco estuvo en las marchas de todas las personas. Vamos a decir que aquí ya vemos hombres y mujeres y el foco estuvo encaminado hacia ellos. Digamos que dejaron de un lado digamos que aquellos que hicieron saqueos. Pero ¿por qué cuando las marchas son de las mujeres sobre la búsqueda de sus derechos? Porque lo único que marca el foco es, ay, hicieron esto, destruyeron esto, mi monumento, la pared, etcétera, ¿no? Entonces, si quiero como, no juzgues si no es tal cual la lucha que tú estás haciendo y repito, a mí sí me representan por si acaso no ha quedado claro. Y bueno, creo que esto fue todo mi conclusión porque si no aquí me voy a echar una hora y ya no quiero. Quiero compartirte públicamente, colega, que comparto tu opinión, que comparto tu postura, que creo que es la que deberían de tener muchas personas que están en contra y que dicen cosas muy feas del tema y que etiquetan y que por una pagan todas. Existe la Secretaría de las Mujeres, al menos en México, en todos los estados. Aquí en Yucatán, yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con esa institución y están haciendo una labor muy importante, no solamente en la ciudad de Mérida, sino en todo el estado. Y promueven el respeto a los derechos de las mujeres, enseñan sobre los tipos de violencia, otorgan asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social gratuita. Y si tú de verdad tienes alguna persona que en este momento está sufriendo violencia, mándanos un mensaje y con muchísimo gusto podemos al menos compartirle las herramientas, en qué dependencia, qué materia es la que tiene que trabajar jurídicamente hablando. De verdad, creo que es algo que compartimos mi colega y yo, por eso hemos hecho un buen clic trabajando en algunos asuntos, porque pues es algo de todos los días. Cada pareja es un posible caso familiar, un posible caso penal, y hay muchísimos conflictos en materia de alimentos, en materia de divorcios, en donde muchas veces el varón tiene una ventaja horrible por encima de la mujer. Y esto pues desde nuestra trinchera legal es lo poquito que podemos Exacto. hacer y sabemos que no vamos a cambiar muchas cosas que deberían de cambiar, pero sí, si cada quien hiciera esto, y no lo digo por ponernos de ejemplo, claro que no, hay mucho que tenemos que aprender. Yo seguramente dije muchas burradas en este programa que dirán, ¿y qué onda? ¿Está haciendo patriarcado con este comentario? Pido una disculpa por eso, de verdad, porque yo tengo mucho por aprender. Es un tema que me interesa, del cual no conozco mucho. También vamos a compartir libros en la página de Instagram y de Facebook, que ahí tengo unos libros para conocer más del tema. Y pues bueno, pues es todo, ¿no? Estamos para servirles y espero que les haya gustado esto. Exacto, así es. Pues bueno, con esto concluimos en nuestro tema del feminismo y espero que hayan disfrutado de este programa. Como bien comentaba, no vamos a dejarles la información. Esta es la forma en la que nosotros luchamos desde nuestra trinchera. Y pues gracias a todos por escucharnos. No sé si nos quiera recordar cuáles son las redes sociales, amigo. Tómalo Derecho, Instagram, página de Facebook, Tómalo Derecho, Spotify, Apple Podcast y también el canal de YouTube, todos con el mismo nombre, Tómalo Derecho. Y no porque nos guste el tequila. Todavía no hemos hecho ese programa, pero bueno, nos vemos entonces a todos. Muchísimas gracias. Bye bye.